Saludos, escucha, espero que estén excelentes. En el podcast de hoy vamos a hablar sobre noticias, el panorama de la semana y qué tendencias o qué negocios están teniendo oportunidades increíbles y qué podemos hacer como emprendedores. Además vamos a ver un repaso de cómo está el panorama macroeconómico o económico de la semana, tanto a nivel de las bolsas norteamericanas, europeas y asiáticas, principalmente la China, y ver cómo se comportan las diferentes criptomonedas y el mercado de acciones. Eso es básicamente lo que vamos a tratar en el podcast, y al final voy a dar una reflexión sobre la rentabilidad en el trading y las inversiones, que es algo súper importante, poco tocado, súper importante principalmente por un tema cultural de Latinoamérica, que pensamos en rentabilidad antes que una sostenibilidad en el tiempo, y esto es algo que afecta muchísimo, más que nada a la audiencia latinoamericana, donde vive arropada de tanta inestabilidad política y económica. Países como por lo menos Venezuela, que ha tenido una gran dificultad y crisis económica en los últimos años, también seguido como por ejemplo Perú, que comenzó a tener inestabilidad política, Colombia, que viene de salir de una guerra de 60 años y bueno, está teniendo una serie de protestas, etcétera, etcétera. Todo esto también viene alimentado con todos los procesos sociales post pandemia, porque la pandemia, o digamos que todo este tipo de desastres, lo que hacen es acelerar los procesos de cambio. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre esto y vamos a hablar al final sobre el mito, porque el podcast anterior fueron 3 mitos sobre el trading. Hoy vamos a hablar sobre el gran mito de la rentabilidad en el trading. Pero antes, claro, vamos a hablar de las tendencias. Bueno, algo interesantísimo que me percaté, que me dijo las personas que me acompañan a investigar y bueno, incluso que mi equipo me comentó esta noticia importante, en que el mundo de las relojerías, principalmente de lujo, están pasando por un gran crecimiento. Es un momento muy importante, también debido al uso o al aumento que ha tenido el uso de los smartwatch, pero también a que hay una fiebre por las marcas caras. Sin embargo, marcas como Rolex, Patek Philippe y Audemars Piguet, por poner unos ejemplos, no hacen todavía el esfuerzo por penetrar o llegar al mercado online. Entonces hay una brecha generacional en donde los millennials, que tienen capacidad adquisitiva para este tipo de relojes o para este tipo de bienes de lujo, no acceden a este tipo muchos no acceden a este tipo de relojes o de marcas por esa razón. Entonces, ¿qué pasa en este escenario? Bueno, que hay el surgimiento de nuevas marcas que se especializan en canales digitales, pero que además mezclan el tema de los smartwatch con todo el tema de los relojes de lujos. Por lo menos está el ejemplo de Garmin, que encontró un nicho específico que es una línea de relojes para mujeres y combina una estética de lujo bastante minimalista con una funcionalidad de los smartwatch. Esto ha hecho o le ha permitido acceder a muchísimos clientes. Más del 50% de las compradoras de estos modelos no eran clientes de Garmin. Imagínense ustedes, 50% de clientes en aumento. Entonces quiero que hagamos y tomemos esta reflexión, porque ¿dónde se encuentra yo? ¿Qué nos permite visualizar esto? Bueno, que en las industrias donde hay grandes jugadores, vamos a hablar por ejemplo en las industrias quizás esa industria de los relojes o de los carros, siempre van a haber oportunidades. ¿Por qué? Porque quedan huecos, porque como son corporaciones transnacionales muy grandes, a veces sí es verdad que son muy flexibles, pueden enfrentar bien las crisis, pero también a veces no atienden determinadas necesidades. Lo mismo pasa con esta industria, una industria que es el lavado de carros, pero digamos que ¿dónde está la oportunidad? ¿Dónde se encuentra esta reflexión? Ya les voy a comentar. Bueno, básicamente lo más difícil de crear una estrategia sólida de mercadeo, de negocios, es que uno tome una determinada industria y esa industria la busque modernizar, cambiar, ver qué brechas hay. Por lo menos lo que hizo Kavak con todo lo del tema de los autos de segunda mano o seminuevos fue interesantísimo. Hoy día tenemos a Mr. Car Watch, que es una compañía estadounidense
que tiene más de 340 autolavados y podría valer más de 5.000 millones de dólares. En los últimos 12 meses lavaron 60 millones de vehículos. Imagínense ustedes, 60 millones de vehículos. Pero lo interesante de esta compañía, Mr. Car Wash, es lo siguiente, que ellos funcionan a través de un sistema de suscripción mensual. Esto genera que el cliente que llega una vez o que llega la primera vez, más que nada en nichos como los autolavados y como los salones de belleza, como las clínicas veterinarias, los taxis, las tiendas de regalos o incluso los restaurantes, que son tiendas o son comercios donde la fidelización en el cliente es muy difícil. Igualmente con los autolavados. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Mezclaron una industria vieja y la modernizaron, vieron un gap, una oportunidad y la modernizaron, y ahora tienen una base de clientes de suscripción mensual de 1.4 millones de miembros. Esto quiere decir que si por lo menos yo voy la primera vez y me suscribo a su plan de autolavado mensual, que me sale más económico, voy a volver a ir recurrentemente, haciendo que mi carro no sea lavado una vez, sino que pueda capitalizar ese cliente y lavarle el carro durante los próximos 10 años, 5 años. O sea, el modelo de negocio de Mr. Car Wash es fascinante porque es simple, pero consiguieron modernizar algo que estaba, una industria que era compleja de penetrar. Entonces, digamos, de modernizar. Entonces, fíjense lo interesante de cuando son industrias grandes, pero que hay muchos participantes, como los autolavados, y industrias donde hay pocos participantes, como los relojes de lujo, pero se consiguen necesidades. Entonces ahí está el punto clave a la hora de emprender. Bueno, uno de los puntos más claves es la información y saber interpretar las necesidades del mercado. Y cuando hablo de mercado, hablo de un ente, vamos a hablar de una categoría muy abstracta, porque en el mercado hay todo tipo de personas con diferentes intereses contrapuestos, y esto se traslada a los mercados financieros y es exactamente igual. Y más en los mercados financieros por el hecho de que participan un innumerable número de personas de diferentes edades, grupos etarios, experiencias diferentes. Esos son, digamos, que la base del retail, pero también están los fondos de inversión, que cada vez hay más fondos de inversión. También están los bancos y por último están los proveedores de liquidez, que son los que están en la cúspide de la pirámide, y eso es lo que vamos a hablar hoy, de varias declaraciones que hizo la Fed. Pero antes voy a terminar de decir algunas cosas que tienen que saber. Hay una fintech originaria de Querétaro, México, que obtuvo 12.4 millones de dólares. Lo interesante es el nombre es DAPP, o sea, DApp, como las DApps de las Decentralized Applications. Pero es una plataforma, o sea, ofrece una plataforma para permitir a los comercios aceptar pagos por medio de un QR o de un código QR de la mayoría de los wallets digitales. Es decir, se compagina directamente con todo este mundo de los criptomonedas. Incluso están pensando en vincularlo cada vez más. ¿Qué pasa en los delivery? ¿Cómo vemos el delivery? Ya vemos un descenso en la pandemia. Incluso España dijo que ya iba a dejar de utilizar los tapabocas para el 26 de junio. Pero ¿qué vemos exactamente en el tema de los delivery? Bueno, en el tema de los delivery es que evidentemente aumentó su demanda. Hay muchas personas que ven la potencialidad, pero el consumidor ahora en adelante va a hacer un híbrido entre pedir más delivery. Personas que en su vida habían pedido delivery comenzaron también a pedir delivery, pero les gusta vivir la experiencia de comprar en un supermercado físico. Entonces hay encuestas que se dice que de 7 de cada 10 compradores, de cada 10 compras se realizan en la tienda física y 3 a través de canales digitales, con un ticket promedio de aproximadamente más de $50. Interesante. Otra cosa importante y que quiero ya desmitificar es que el gesto de Cristiano Ronaldo no afectó directamente con el precio de las acciones de Coca-Cola, sino que ese día Coca-Cola lanzó cómo estaba su margen y su pago de dividendos y no lo pudo cumplir a cabalidad, y por ende bajan las acciones de esa pérdida de 4.000 millones de dólares en la evaluación de Coca-Cola. Se da a razón de ello, no a razón del gesto de Cristiano Ronaldo. Lo de Cristiano Ronaldo fue
generación de lo que se propaga en redes conocidos como memes y bueno, se fue utilizado para crear este meme. Interesantísimo lo que hace la NFL. Sabemos que la NFL es la que se encarga de todo el fútbol americano en Estados Unidos, pero la NFL evoluciona con los tiempos y ellos tienen un departamento gigante de Venture Capital, es decir, inversiones en startups pequeñas, etcétera, etcétera. Entonces, están invirtiendo $1 millón en investigación y desarrollo sobre el potencial de utilizar la marihuana para mitigar el dolor en las lesiones. Por otro lado, además, cerró su primer patrocinio oficial con una empresa de licores, Diageo. Es una empresa en donde se conoce por sus grandes marcas como Johnnie Walker, Smirnoff, Whisky Crown Royal Canadian y el ron Captain Morgan, que es un ron canadiense. O sea, esa empresa agrupa diferentes tipos de marcas. Y Spotify lanzó un competidor de Clubhouse al igual que Facebook. En el caso de Spotify, lanzó un competidor de Clubhouse, la red social donde uno se comunica a través de, donde hay salas de audio, denominada Green Room. Es una nueva app que permite a los usuarios de Spotify organizar o participar en sesiones de audios en vivo. Spotify planea también usar ese mismo algoritmo para personalizar las recomendaciones de qué salas se pueden utilizar. Y también ByteDance, que es la empresa detrás de TikTok, fuera pública, si ByteDance, que es exactamente la empresa que está detrás de TikTok, sabemos que por lo menos Google, la empresa detrás es Alphabet, si tuviera una oferta pública, tiene una capitalización de mercado de más de $400 mil millones. En 2020 creció 111% de sus ingresos a más de $34 mil millones. Esto es increíble el crecimiento que tuvo TikTok. Seguimos con un modelo de negocio bastante interesante que está teniendo un avance impresionante. Es el del co-living o vivir en compañía. Habit, H-A-B-Y-T, es una startup europea que ofrece departamentos de renta equipados y con todos los servicios y está recibiendo $24 millones para continuar creciendo. Se fundó apenas en 2017 y tiene ya más de 5.000 unidades disponibles de co-living en 15 ciudades y en 6 países. Interesante esto que nos dice. Y en los últimos 5 años voy a hablar del crecimiento de la riqueza de las personas más ricas del mundo. Elon Musk tuvo un crecimiento en la fortuna en $161 mil millones. Jeff Bezos en más de $156 mil millones. Mark Zuckerberg en más de $78 mil millones. Larry Page, el de Google, en más de $76 mil millones. Sergey Brin en $73 mil millones. Y Bill Gates en $67 mil millones, para dar un total en crecimiento en la fortuna de esas 6 personas de $611 mil millones. Importantísimo esto. Bueno, ya cerrando el tema de las tendencias de mercado y oportunidades de negocio, vamos a hablar entonces sobre el panorama económico global. Pero antes, le voy a invitar a suscribirse. Si te gusta este podcast, yo sé que te gusta porque me escuchan semana tras semana. Te digo información de calidad, noticias y además te dejo una reflexión al final del audio. Mi plan es que lleguen hosting o co-hosting conmigo para que sea mucho más amena la charla de este podcast. Así que te invito a suscribirte en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts o en YouTube, donde prefieras o donde me escuches, incluso iVoox. Y te mando un saludo y gracias por ese apoyo a todos los escuchas que semana tras semana comparten mi podcast y me comentan. Recuerda que si quieres que toque algo en específico o si quieres participar en mis grupos privados de WhatsApp donde voy enviando información constante, puedes dejármelo en los comentarios o simplemente seguirme en mis redes sociales. Bueno, vamos a hablar ahora también de qué pasó con la Fed, qué pasó con las bolsas. Bueno, sabemos que tenemos una caída en las criptomonedas de un 50%, un 55%. Es algo que ha ocurrido en el pasado y ahorita se mantiene una lateralización de los precios del Bitcoin y de las criptomonedas. El del Bitcoin entre 30.000 y 40.000, ¿ok?
y el de las demás criptomonedas varía dependiendo del tipo de criptomoneda. Bueno, por lo menos BNB ha estado entre los 280 a los $400 y el Ethereum entre los 1.500 y $2.000. Hay una lateralización interesante, pero no ha roto niveles bajistas, por lo menos el Bitcoin, que es el que permite ver de $30.000 hacia la baja. Es interesante ver esto porque pese a que todavía hay muchas personas que ven y dicen, wow, es muy volátil, bueno, el comportamiento de estos activos siempre ha sido así. Lo importante o lo que tienes que tener en consideración es saber si no lo compraste en máximos históricos, sino saber tu punto de entrada y saber si aún tienes en caja disponible para hacer una recompra cuando los precios estén por debajo de las cotas actuales probablemente. ¿Qué quiere decir esto? Que hay oportunidades. Ahora, si compraste en máximos históricos, no tienes muchas oportunidades, pero recuerda que las criptomonedas son activos de riesgo. Igualmente, para hacer una aclaratoria, ninguna de los temas que toco aquí son consejos de inversión. No te estoy diciendo ve y compra cripto. No te estoy diciendo ve y haz esto con startups. No. Simplemente te estoy dando un bosquejo para que investigues. O sea, que tú no te quedes nada más con la información que te estoy dando acá, sino que veas, vayas a Google e investigues. Porque esto es importante, ya que si no tienes conocimiento es muy complejo que puedas tomar decisiones certeras de inversión, pero tienes que recordar siempre dónde estás metiendo el dinero. Tenemos también que hay una sobrevaloración del indicador Buffett. ¿Qué es el indicador Buffett? Es el indicador que sale a raíz del gran inversionista, uno de los mejores inversionistas que ha tenido la historia de la humanidad, Warren Buffett, en donde se indica cuando el mercado bursátil está sobrecomprado o sobrevendido. Ahorita está 200% sobrecomprado. Es decir, hay una sobrevaluación en las tasas bursátiles de la bolsa de valores, principalmente de las acciones norteamericanas. Esto es muy interesante ver porque en cualquier momento, y la noticia que voy a tocar a continuación, que es lo que dijo Bullard, James Bullard, presidente de la Fed, en las últimas declaraciones que hizo, que fueron bastante duras, generó o provocó retrocesos importantes, el menos 1,3% en el S&P 500 y del doble en las bolsas americanas. Sabemos que el S&P 500 ha tenido los máximos históricos y no ha tenido una gran caída desde el 2018, pero es probable que pese a que tengamos esta economía de esteroides, en el primer momento en que la Fed lleve sus tasas de interés a unas tasas razonables del 2 al 3%, o incluso se estima que sea de entre el 2 al 3, exacto, de entre el 1 al 3%, veamos una caída generalizada en la bolsa. Ahora, Bullard tiene hoy la oportunidad de suavizar sus declaraciones del viernes, de manera que la semana evolucionará de una forma que tengamos que estar atentos. Ahora, lo interesante de todo esto, por lo menos de lo que está haciendo la Fed, al igual que me han preguntado qué pasa con los bonos de deuda norteamericano están siendo recomprados a un ritmo impresionante por la misma Fed, generando además un alza en los valores de los precios de los bienes raíces en Estados Unidos. Es decir, una burbuja inflacionista, la presión inflacionista o la presión de inflación en las bolsas norteamericanas está teniendo una sobrevaloración del mercado bursátil. Todo ese dinero, porque imagínate, tienes una economía donde las personas, por todo este tipo de estímulos monetarios, donde están en su casa y reciben un cheque y no tienen que salir a trabajar y gastan menos y ganan más, viven mejor que si van a trabajar, teniendo un déficit de empleos, tenemos una economía donde la presión inflacionista es grandísima y tú sigues imprimiendo dinero. ¿A dónde se va ese dinero? Como lo dije en el podcast pasado, ese dinero se va a los mercados financieros. Entonces tenemos también interesantes estos datos de las primas de riesgo, que en España tenemos una prima de riesgo del 65,5%, en Francia de 36,7%, en Italia de 107,3%, es la más alta, en Irlanda del 39,3%, en Portugal 63,4% y en Grecia 101,3%. Este es importante también. Entonces, ¿cómo muchos de la Fed indican que la agresividad de lo que indicó James Bullard, parece innecesaria? Es probable que se suavice su declaración. Igualmente, Powell salió diciendo unas declaraciones importantes para calmar esa marea revuelta. Sin embargo, es lógico que en cualquier momento las tasas de interés suban.
La Fed considera retirar estímulos también, o sea, los estímulos, como les estaba comentando, tienen que retirarlos, lo tienen que retirar. Y ya dijeron que incluso 7 de los asesores de la Fed están diciéndolo e informando que consideran retirar estímulos, y el dólar se fortalece. Por ende hubo una baja entre los precios del par euro dólar interesantísimo. ¿Por qué? Porque, bueno, por esto mismo, si la Fed baja o considera bajar los estímulos monetarios, se controla la masa monetaria que ingresa a las arcas de los individuos, entonces se fortalece un poco el dólar frente al euro. Y lo que se busca también es una posible devaluación del euro. Entonces, quien haya entrado en esos rangos está en muy buena posición. En contraste con también la semana pasada, la Fed abrió la puerta a la reducción de compras de activos, que es el tapering, y señaló 2 posibles subidas de tipo en 2023. También es algo bastante lejos, fortaleciendo al dólar hasta donde el par euro USD se mantuvo en 1.186 desde 1.214 que estaba. Esta semana esperamos una consolidación en estos niveles. En Europa veremos mejoras en la confianza del consumidor, y en Estados Unidos un nuevo repunte del PCE. El rango estimado de esta semana es 1,179. En el euro-yen, ¿qué tenemos? Estimo una semana depreciatoria por el cruce de divisas. Porque, primero, la semana pasada el BOJ extendió sus estímulos monetarios ultralaxos y casi infinitos, que son depreciatorios. Y 2, esta semana las macro europeas seguirá acelerando con el IFO alemán y la confianza del consumidor de la UEM, que es el apreciatorio europeo. En cuanto a la eurolibra, la reunión del BOE este jueves se espera que mantenga los tipos en el 0,1% y el programa QE en 895 mil millones de libras esterlinas. No debería influir en el comportamiento de la libra. Serán de intereses los comentarios sobre la evolución prevista del IPC o índice del precio del consumidor. Esperemos la lateralidad a pesar del aumento de la variante india en el país. Eso es importante. Estas son las noticias de la semana en cuanto a las divisas. Ahora, el entorno económico de Estados Unidos y la Fed, tenemos que Jane Bullard hizo que New York se diera la vuelta bruscamente y se retrocediera con una fuerza de menos 1%, aunque es nada en comparación con lo que puede venir. Menos 1,13%, y al cierre de Nikkei en menos 3,7% en la madrugada del domingo. Al decir que el giro de la Fed hacía un endurecimiento progresivo de su política monetaria, es una reacción natural de la expansión económica y particularmente una inflación más elevada de lo esperado, provocado por una reapertura más rápida de lo esperado al superarse el coronavirus. Sin embargo, y esto es importante saberlo, y pese a todo ello, por lo menos si cesan los estímulos monetarios y se ve que la tasa de inflación de real es menor de lo que se estima y por ende su crecimiento es menor, las bolsas pueden caer muchísimo, ¿ok? Muchísimo. En cuanto a China, el Banco Central de China mantiene sin cambio sus tipos de referencia a 1 y 5 años en 3,85% y 4,65% respectivamente. ¿Cuál es mi opinión? Es una referencia positiva, ya que demuestra que el Banco Central chino tampoco tiene miedo a un repunte de la inflación previsiblemente temporal entre más de un 1,3% y un más 9% en precios de producción nada más de mayo. De esta forma, el Banco Central chino no genera que haya un decrecimiento en el mercado con posibles subidas de tipos de interés y permite además mantener las expectativas fijas sobre una política monetaria procíclica en China. Esto es interesante. Y finalizando este punto, sobre los precios de la vivienda en Reino Unido, el Rightmove de junio siguen aumentando en términos intermensuales en un más 0,8%. Hablo del Reino Unido aparte de Europa porque ya sabemos con el Brexit ya no son lo mismo. Básicamente estas son las noticias más interesantes de la semana. Tenemos que estar atentos a ver qué se plantea, pero según los análisis podremos ver una caída en el euro dólar, también igualmente una caída en una apreciación del dólar frente a la libra esterlina,
y una caída importante del euro frente a la libra esterlina, por lo que comentamos en cuanto a a lo que indicó todo lo que son los tipos de interés, perdón, lo que es el IPC en cuanto a el euro y todo lo que está generando la economía estadounidense. Ahora, importante es aclarar también algo interesantísimo, es que Estados Unidos o la Fed manejan el mercado de una manera impresionante. Es muy interesante ver por lo menos cómo Powell, por lo menos vamos a suponer, James Bullard dice algo que es lógico, es decir, tienen que subir las tasas de intereses, tienen que reducir la presión inflacionista, o sea, no pueden seguir imprimiendo dinero al ritmo que lo llevan en una economía donde hay desaceleración, donde las personas están o prefieren estar en su casa por los paquetes de estímulo. Dicen estas declaraciones y luego vienen y dicen y empañan el mercado. No, ¿qué pasa? Aquí es lo siguiente. Sabemos que la Fed ha también emitido bonos de deudas en cuanto a empresas y ha comprado, y Apple, por lo menos a Apple, imagínense, Apple ha recomprado sus acciones. Esto que genera un aumento del precio nominal de la acción, y entonces hay un aumento nominal, no real, del precio de los activos. Es decir, ok, está muy bien comprar los activos, pero tú tienes que examinar dónde voy a comprar esos activos, dónde los voy a vender. Porque no es igual, comprar la Apple ahorita o el SP500 que luego de una gran corrección potencialmente. O sea, que es posible que venga una gran corrección en todo el mercado bursátil, que todavía no se ha dado, que no se está dando, que tienen un año indicando que se puede dar. Sí, pero mientras la Fed le inyecta esteroides a la economía y a la economía global, porque sabemos que Estados Unidos es quien maneja la economía global, seguido de China, y en el medio se encuentra Europa, evidentemente no va a haber ningún cambio porque los inversionistas siguen allí y ellos dan, o sea, es como que suenan la campana de Pavlov y nosotros salivamos, los inversores salivan. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Noticias interesantes para ir cerrando este ciclo de reflexiones semanales, que pueden existir grandes incentivos en regular la privacidad de las Big Tech, entre los que caben Facebook y Google, todo lo que compone Facebook. Facebook compone Instagram, WhatsApp. ¿Por qué? Bueno, ya se vio en la Unión Europea una ley o unas declaraciones interesantes o importantes en cuanto a la regulación de este tipo de algoritmos de inteligencia artificial, porque hay un ataque a la privacidad individual y los algoritmos descifran tus deseos o tienen más de 5.000 puntos de datos de cada uno de nosotros. Entonces, esta potencial, como son empresas sumamente poderosas, ya sea Apple, Google, Facebook, son empresas tecnológicas que manejan una cantidad inmensa de información, es importante reducir esa cuota de poder tanto para los estados como para los ciudadanos. Y bueno, saber cómo esto va a afectar en las acciones, en los precios de las acciones de estas empresas específicas. El panorama hoy es mucho más complejo que antaño, es decir, pensar en una bifurcación o no de empresas como Microsoft, Alphabet Inc. o Google, Facebook, e incluso empresas como Tesla, que también recopila una gran cantidad de datos, y Apple, es más difícil de lo que parece, ¿ok? Es más difícil de lo que parece, pero hay que estar atento a esto. Y esto lo quiero mezclar con la reflexión del podcast de hoy, que es la rentabilidad en el trading. Hay que saber que la rentabilidad en el trading no puede ser sostenida, por lo menos yo no puedo llevar sostenidamente en un largo plazo una rentabilidad mensual de un 100% mensual y un 1.200% anual en 10 años. Eso es imposible, ni siquiera los grandes fondos de inversión lo hacen. Cuando uno examina los grandes fondos de inversión, uno ve que uno de los mejores fondos de inversión de la historia, que lo llevó Benjamin Graham, escritor, pilar e incluso ejemplo a seguir en cuanto a inversiones en valor, maestro de Warren Buffett, tuvo un rendimiento anual en sus 20 años de trayectoria de un 14,7% de retorno anual. Esto es muchísimo, es muchísimo.
es muy muy bueno tenerlo. Entonces, ¿cuál es lo importante de saber en cuanto a nuestra cultura financiera? Nosotros no podemos esperar, y esto lo digo como latinoamericano, como venezolano y como aprendiz de las inversiones, porque al fin y al cabo uno vive aprendiendo, nadie tiene el conocimiento global de esto. Yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de mí, y es una relación en donde nos vamos retroalimentando constantemente. Nadie puede llevar un ritmo de rentabilidad prolongada de un 100% por un tiempo de 5 años, ni siquiera de 2 años. Tú puedes tener una rentabilidad anual promedio del 2% y es bastante, y más como trader retail. Y esto se los digo para que haya como que un entendimiento de que las inversiones son en un mediano y largo plazo. No cabe duda que la mejor manera de generar riqueza en el mediano y largo plazo es a través de las inversiones, pero en las inversiones en los mercados financieros, pero tenemos que comprender que existe una tasa media de rentabilidad. Si bien es cierto que hay personas que han beat the market, es decir, han generado unas rentabilidades increíbles como Larry Williams o Marty Schwartz, no es común. Es decir, no es nada común que una persona, por lo menos Larry Williams, en un momento generó una rentabilidad de un 11,000% y Marty Schwartz no recuerdo ahorita, pero sé que fue más del 1,000% de rentabilidad. Incluso llevó una cuenta de $40,000 a $20 millones. Pero estos casos son, como lo dice el libro, que te los recomiendo, son atípicos, muy atípicos. Entonces, incluso ellos mismos lo dicen, es muy atípico, es más, no he tenido esta rentabilidad, o sea, la tuvo ese año, la he tenido otras veces, pero hay un momento en que cesa esa rentabilidad y ellos saben cuándo parar, cuándo dejar o cesar de invertir. Lo mismo pasa con Warren Buffett. Una de las cosas más importantes en todo esto es, 1, saber cuándo dejar de invertir. 2, formarte. 3, reconocer que tienes que buscar rentabilidades alcanzables, ¿verdad? Y que puedes buscar otras fuentes de ingresos, tanto del trading como derivadas del mismo, de las inversiones. Lo ideal es diversificar tus inversiones, es decir, si yo invierto y tengo una cuenta en trading de Forex, también tengo inversiones en criptomonedas y tengo inversiones en acciones o en índices o en oro. Pero tengo que saber exactamente también los riesgos de cada uno de ellos, en bonos. O simplemente vendo todas mis posiciones si ya tengo un tiempo con ello y luego reinvierto cuando baje todo el mercado y tengo un porcentaje que me gano. Incluso tengo que sacar dinero porque necesito vivir, etcétera, etcétera. La cosa es que tienes que tener hay que ser realista en cuanto a alcanzar rentabilidades, es decir, al alcance de rentabilidades, para que no exista esta presión o este dilema psicológico, que es otra de las cosas que olvidamos. Te recomiendo que veas la serie Billions y veas allí que uno de los personajes más importantes, la serie Billions es una serie inspirada en Steve Cohen, uno de los más grandes millonarios dueños de un fondo de inversión, en donde básicamente es la historia de cómo él llegó a ser, no básicamente, es inspirado en él y es cómo se maneja un fondo de inversión, cómo es la personalidad de este manager hedge fund manager, de este gerente de fondo de inversión, director, y cuáles son incluso las jugadas que ellos tienen, cómo ves, y vean que uno de los puntos primordiales de los traders que hay allí es una psicóloga que cuida de la salud mental de los traders. Es importante esto también aclararlo porque esto hay una relación interesante entre, alcanzar la rentabilidad y los traumas psicológicos de perder dinero. Ahora, si yo tengo un objetivo realista de rentabilidad mensual promedio o incluso anual, si son 2% mensual, 2 por 10 son 20% a cada 10 meses, serían un 24% en promedio. Es bastante bien. Ahora, recuerda que cuando tú eres trader, una de las cosas interesantes, muchos de los fondos de inversión, los clientes son personas que ya tienen dinero, tienen $1 millón, $10 millones, y ellos lo que buscan es que su dinero no se le deprecie. Ellos ya viven con ese dinero, o sea, ellos ya son multimillonarios
Y ellos lo que buscan es preservar el valor de su capital y que no se lo coma lo que estaba hablando hace un momento, que es la inflación, que estamos hablando que este año va a ser de un 5, incluso puede llegar a un 10% anual en los países desarrollados. En Venezuela ya es otro tema. Pero lo que buscan ellos es precisamente eso, salvaguardar su capital, su dinero, y no tener una pérdida a razón de la inflación. Entonces, incluso existen estos hedge funds neutros o posiciones neutras en donde la cantidad de posiciones en compra y venta son iguales, y existen este tipo de estrategias como program trading, que es una estrategia relativamente nueva en donde evidentemente se hacen coberturas con activos similares para paliar esto. Entonces, básicamente lo que quiero desmitificar en este podcast es el tema de la rentabilidad. Uno lo que tienes que buscar, ojo, y Mark Schwartz, que le recomiendo muchísimo ese libro, generó esa rentabilidad con un drawdown del 3% máximo. O sea, es un mago, literalmente batió al mercado. Pero ese es 1 en 1.000.000. También está el caso de Jim Simons, pero ya en el área de los quants o de los traders algorítmicos. Y está el caso de Ray Dalio de los hedge funds o incluso de Steve Coins en las acciones. Entonces, bueno, esa serie de Market Wizards son varios. Entonces, básicamente hay que ser realista en los objetivos de rentabilidad. Y si tú tienes un dinero que puede generarle un 20% anual, que es bastante, un 15% anual con un drawdown bueno, quiere decir que, bueno, no te lo comió la inflación ese dinero que tenías allí y tienes una posibilidad de tener una mayor solidez financiera. Si tú en un momento quieres administrar fondos de tercero, ya vendría siendo otra cosa, pero básicamente eso es lo que digo, es lo que busco en este podcast transmitirles. Porque se vende mucho lo de la rentabilidad en internet y no es lo más importante, sino la rentabilidad y la sostenibilidad en el tiempo de un determinado sistema de trading. Otro punto importante es que a mayor masa monetaria la rentabilidad va a tender a reducirse. Es decir, no es igual tener una rentabilidad del 100% en una cuenta de $1,000 porque puedes exponerte a ese riesgo, aunque depende de la cantidad de ahorro que tú tengas. Es decir, yo me puedo exponer un 100% de riesgo en unas operaciones con una cuenta de $1,000 y tener una rentabilidad del 100% con una cuenta de $1,000. Pero es casi imposible hacerlo con una cuenta de $1,000,000,000 o $1,000,000 o $100,000. Es decir, si tú tienes una rentabilidad promedio del 20% de $100,000, son $20,000 anuales, que es muchísimo más que lo que puede ganar cualquier persona en un año en Latinoamérica, por poner un ejemplo. Bueno, hasta acá el podcast de hoy. Espero que estén muy bien. Voy a traer ahora hosting o co-hosting, en donde quiero alimentar mucho más el podcast. Recuerden que pueden ayudarme suscribiéndose, y me tengo que finalizar agradeciendo a mis patrocinadores de digistigroup.com, una agencia de marketing digital que te puede ayudar a ti a llevar ese negocio que quieres a el punto que deseas. Si tienes una idea de negocio, si tienes un negocio mediano o grande o pequeño, ellos pueden ayudarte en múltiples áreas, no nada más en el área del marketing, también en el área de cómo llevar ese modelo de negocio al éxito. Es interesante todo esto porque lo podemos concatenar con las noticias al principio de Mr. Car Watch, y ese tipo de negocios podemos mejorarlo. Entonces, si tú tienes un negocio, un pequeño negocio, como latinoamericano, muchas veces no nos exponemos a ciertos riesgos o no estamos involucrados en las finanzas globales. Ya hoy en día está cambiando gracias a la fintech, a la información, pero muchos de los negocios pequeños, medianos, incluso grandes en Latinoamérica, no lo hacen. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Tener un portafolio tanto de acciones como de criptos, como del activo que tú quieras, porque vivimos en un mundo globalizado donde todo se concatena, donde todo se interconecta, y cada vez más las finanzas globales son más importantes que nunca. Gracias por escucharme estos 40 minutos, te felicito, gracias de verdad, y nos vemos el programa próximo con más información de valor, las tendencias en la semana, cómo vamos a ver el mercado y qué oportunidades de negocio existen. Próximamente voy a hacer análisis de gráficos en YouTube. Espero que les guste.
Gracias y nos vemos, emprendedores y emprendedoras hacks. Hasta la semana que viene.